El tema de hoy es glándulas anexas del tubo digestivo y el vaso. Las glándulas anexas del tubo digestivo que participan en el proceso de digestión, producto de liberación de secreciones biliares, es el hígado, el páncreas, que libera hacia el tubo digestivo, hacia el duodeno, jugo pancreático para la degradación de los alimentos, la emulsificación de la grasa. Y finalmente vamos a describir el vaso, que sin ser una glándula digestiva, el drenaje venoso del vaso es parte del sistema porta, que es la vena. La vena porta conduce la sangre venosa de la absorción del estómago, los nutrientes que se absorben en el intestino delgado y son enviados a través del sistema de la vena porta hacia el hígado. Antes de entrar a materia, me interesa hacer una referencia acerca de los 9 cuadrantes que existen en el abdomen, producto del trazo de 2 líneas imaginarias verticales trazadas a nivel de la línea media clavicular y 2 líneas horizontales trazadas, la superior a nivel del extremo anterior de la décima costilla, y una línea horizontal inferior trazada a nivel del borde más alto de la cresta ilíaca. Estos cuadrantes tienen utilidad en anatomía y en clínica para la ubicación de las vísceras abdominales. Vemos este cuadrante llamado, que está en el centro, mesogastrio o región umbilical, donde se ubican las asas de yeyuno-ilion. El cuadrante que tenemos a la izquierda del mesogastrio se llama flanco izquierdo, donde describíamos que se aloja el colon descendente. En el flanco derecho, que está a la derecha del mesogastrio, se aloja el colon ascendente, y en ambos flancos también están ubicados los riñones y las glándulas suprarrenales. El cuadrante epigástrico está ubicado por arriba del mesogastrio y topográficamente ahí se encuentra ubicado el estómago como órgano importante. También se encuentra ubicado el lóbulo izquierdo del hígado. En el hipocondrio derecho está ubicado el lóbulo derecho del hígado. En el hipocondrio izquierdo el vaso, el ángulo izquierdo del colon. Por debajo del mesogastrio tenemos el hipogastrio, donde está ubicado la parte terminal del ilion. Cuando hay retención de orina, pues también la vejiga distendida ocupa la región del hipogastrio. Y a la derecha del hipogastrio tenemos la fosa ilíaca derecha, donde ubicábamos la presencia del ciego con su apéndice, y en la fosa ilíaca izquierda está ubicado el colon sigmoide. Hoy vamos a hacer referencia de estos cuadrantes superiores: el epigastrio, donde está ubicado el páncreas, el hipocondrio y el lóbulo izquierdo del hígado, el estómago también; el hipocondrio derecho, donde está ubicado gran parte del lóbulo derecho del hígado; y el hipocondrio izquierdo, donde está ubicada la cola del páncreas y el vaso. Dicho esto, entramos en materia. En el hígado vamos a dar su ubicación, que precisamente está, lo hemos dicho, está ubicado en el hipocondrio derecho y el lóbulo izquierdo en el epigastrio. Vamos a hablar de las caras, de los lóbulos, que ya los mencionábamos, los 2 grandes lóbulos, derecho e izquierdo, siendo mayor el lóbulo derecho. Los ligamentos que sostienen al hígado, las relaciones anatómicas del hígado, los elementos que forman el hilo hepático, la irrigación y la inervación. El hígado, como lo hemos dicho, aquí está ubicado en el lóbulo derecho en el hipocondrio derecho, el lóbulo izquierdo en el epigastrio. El hígado está compuesto por 2 lóbulos, izquierdo y derecho. Tiene 2 caras, una cara diafragmática, que es la que estamos observando aquí. Esta es una preparación cadavérica donde vemos la cara diafragmática de superficie convexa. Y tiene una cara
visceral. Esta es la cara diafragmática. Esta es la cara visceral. Tiene un borde anterior agudo, que es este borde, en el que se observa una pequeña muesca, una pequeña incisura, que deja ver el fondo de la vesícula. En esta cara, he dicho que tiene un borde anterior y tiene un borde posterior que sería este, donde se observa el surco para la vena cava inferior. Los lóbulos derecho e izquierdo del hígado en la cara diafragmática están limitados, están separados por la presencia del ligamento falciforme del hígado, que es uno de los ligamentos de sostén del hígado. En la cara visceral del hígado, el lóbulo izquierdo está separado del lóbulo derecho, que es más grande, por estos surcos o fisuras, el surco para el ligamento redondo del hígado y el surco para el ligamento venoso del hígado, que son surcos que tienen que ver con la presencia de dos venas relacionadas con la circulación fetal. Entonces tendríamos que en la cara visceral del hígado, esta sería el lóbulo izquierdo, en la cara visceral del hígado, el lóbulo derecho, separados por estos dos surcos o fisuras. En la cara visceral nos permite hacer referencia a las relaciones anatómicas inmediatas o íntimas que tiene el hígado. El hígado en la cara visceral, en el lóbulo izquierdo, tenemos la impresión del fondo gástrico. En esta zona de aquí se relaciona la cara visceral del lóbulo izquierdo del hígado con el fondo del estómago. Y en esta zona de aquí, en esta pequeña incisura, se relaciona con el esófago. Luego tenemos que en esta área de aquí y aquí se relaciona con el duodeno. Aquí se relaciona con el ángulo derecho del colon y esta es la impresión que hace el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. En la cara visceral del hígado tenemos la presencia de un surco en H mayúscula. Esta sería la barra derecha de ese surco y esta sería la barra izquierda. Y esta sería el hilo hepático, la barra transversa del surco en H de la cara visceral del hígado. Como podemos ver, ya habíamos mencionado la presencia de esta fisura para el ligamento redondo y la fisura para el ligamento venoso. Esta sería la barra izquierda de la H. Y en la barra derecha de la H tenemos la fosita cística, que es donde se aloja la vesícula. Hacia adelante y hacia atrás del ilio tenemos la presencia del surco para la vena cava inferior. La barra transversa, ya lo había dicho, corresponde exactamente al hilo hepático o la puerta del hígado, donde podemos ver los tres elementos más representativos del hilo hepático, que son la arteria hepática propia, con sus dos ramas, la rama izquierda que penetra al lóbulo izquierdo del hígado y la rama derecha que penetra al lóbulo derecho del hígado, que la sangre que conduce en esta arteria hepática propia nutren y oxigenan a los hepatocitos, que son las células hepáticas. Tenemos también la presencia de la vena porta, que es la que conduce la sangre rica en nutrientes, que es producto, esta sangre conduce la absorción de los nutrientes que se ha dado en el intestino, estómago. También conduce sangre del vaso. Como pueden ver, igualmente que la arteria hepática propia, la vena porta da una rama izquierda para el lóbulo izquierdo del hígado y una rama derecha para el lóbulo derecho del hígado. Tenemos también la presencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que se alojan en el hilo hepático. Estos conductos hepáticos derecho e izquierdo
se unen y forman el conducto hepático común. En resumen, los tres elementos importantes del hilo hepático es la arteria hepática propia, con sus dos ramas, izquierda y derecha, la vena porta con sus dos ramas, derecha e izquierda. Quiero hacer la observación que esta es una de las dos ramas de todo el organismo, de las dos venas, perdón, de todo el organismo que se ramifican. Aquí es correcto decir que la vena porta da una rama izquierda y una rama derecha. Y en el cerebro tenemos otro sistema porta, el porta hipoficiario, que igualmente esa vena da ramas. Son las dos únicas venas que se ramifican. Porque a lo largo del curso hemos dicho que las venas no dan ramas, excepto estas dos que acabo de mencionar. Porque las venas, en las leyes de distribución de las venas, lo que hacen es recibir tributaria o afluente. Los conductos biliares son los que recogen la bilis del hígado y la conducen a través del sistema biliar, que lo vamos a describir a continuación. Conducen la bilis a través de las vías biliares extrahepáticas al duodeno, a la segunda porción. En cuanto a los ligamentos del hígado, aquí se observan con claridad dos de ellos, el ligamento falciforme del hígado y el ligamento redondo del hígado. Estos dos ligamentos unen la pared anterior del abdomen con la cara diafragmática del hígado. El ligamento redondo es un remanente fetal de lo que fue la vena umbilical. Una vez que nacemos, la vena se oblitera y se transforma en un ligamento. Luego el resto de los ligamentos, el falciforme, el coronario, que lo tenemos aquí, y los triangulares, el ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho, que se ubica más o menos a este nivel, son producto de pliegues del peritoneo visceral que cubre al hígado. Entonces tenemos ligamento redondo, ligamento falciforme, ligamento coronario, ligamento triangular izquierdo y ligamento triangular derecho. Los ligamentos triangular izquierdo une el lóbulo izquierdo del hígado al diafragma y el ligamento triangular derecho une el lóbulo derecho del hígado al diafragma. Aquí en esta imagen podemos ver, esta es parte del ligamento triangular izquierdo, que en la otra imagen lo tenemos aquí. En cuanto al funcionamiento del hígado, el funcionamiento del hígado es maravilloso. Puede ser comparado con un laboratorio enorme en el cuerpo humano. En él se llevan a cabo muchos procesos metabólicos. En el hígado se encarga de eliminar muchos elementos tóxicos productos del metabolismo, incluso muchos fármacos que ingerimos se degradan y se eliminan a través del hígado y las vías biliares. En el hígado se producen proteínas a partir de los aminoácidos que se absorben en el intestino. Se almacena hierro, se almacena glucosa en forma de glucagón. Se sintetiza hemoglobina y bilirrubina, entre otras cosas. Esa es la maravilla del funcionamiento del hígado. De ahí que una insuficiencia hepática que se le sale de las manos en el control de la insuficiencia de los médicos por daño hepático severo, eso implica muerte. En cuanto a la irrigación, ya había mencionado que la arteria hepática propia, a través de sus dos ramas, izquierda y derecha, irrigan al hígado, nutren y oxigenan a los hepatocitos. Pero tenemos otra fuente de sangre que llega al hígado importantísima, que es la que garantiza el funcionamiento del hígado para el metabolismo orgánico, es la sangre que viaja a través de la vena porta. He dicho que la vena porta se forma de los capilares venosos encargados de absorber nutrientes en el estómago,
en el intestino delgado, el intestino grueso, y a través de la formación de la vena esplénica que nace en el vaso y forma parte del sistema porta. La importancia funcional, y por esto se estudia el vaso con el hígado como glándula, el hígado como glándula anexa al tubo digestivo, es que el vaso recupera de los eritrocitos viejos, caducos, recupera el grupo de hierro, el grupo M, y a través de la circulación de la vena esplénica que se une al sistema de la vena porta, este hierro llega al hígado a través de la circulación porta y vuelve a ser reutilizado para formar nueva hemoglobina y pigmento biliar. Esta es la razón por qué es que se estudia el vaso con el hígado y las vías biliares. En cuanto a el flujo, ustedes ven, lógicamente, la vena aporta el caudal de sangre venosa, rica en nutrientes que lleva la vena porta al hígado. Ese caudal es muchísimo mayor que el caudal sanguíneo que conduce la arteria hepática al hígado. En cuanto a las vías biliares extrahepáticas, tenemos que la vía biliar extrahepática tenemos que diferenciarla de las vías biliares intrahepáticas. Intrahepáticas es porque están en el interior del hígado, que son los conductillos biliares intrahepáticos, de los cuales se reúnen a nivel del hilo hepático, forman estos dos conductos biliares, que son el conducto biliar izquierdo que procede del lóbulo izquierdo y el conducto biliar derecho que procede del lóbulo derecho del hígado. Estos dos conductos en el hilo hepático se unen y forman este conducto que se desplaza hasta este nivel. A esto le llaman conducto hepático común. Entonces de la vía biliar extrahepática tenemos conducto biliar izquierdo, conducto biliar derecho, se unen estos dos y forman el conducto hepático común. Una vez que el conducto hepático común recibe el conducto cístico que nace de la vesícula biliar, a partir de esta unión del conducto cístico con el conducto hepático común, nace o se forma el conducto colédoco. De tal manera que el conducto colédoco se inicia aquí, producto de esa unión que he mencionado, desciende por detrás de la primera porción del duodeno, penetra en la cabeza del páncreas, esto es el páncreas, esto es páncreas, y en la cabeza del páncreas se une el colédoco al conducto pancreático principal o conducto de Wilson y forman esta unión que sufre una dilatación, a esto le llaman ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática. ¿Por qué le dicen hepatopancreática? Este es un nombre compuesto porque surge de la unión de un conducto del hígado y un conducto del páncreas. Por eso le llaman ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. Esta ampolla atraviesa la pared de la segunda porción del duodeno, que lo estamos viendo aquí. Esta es la segunda porción del duodeno, esta es la primera porción. Atraviesa la segunda porción del duodeno y se abre en la ampolla o carúncula duodenal mayor. Aquí tenemos la papila o carúncula duodenal menor, que es donde a este nivel drena, en la papila o carúncula duodenal menor, drena el conducto de Santorini o pancreático accesorio, que vamos a describir posteriormente. En la vía biliar tenemos entonces extrahepática, tenemos entonces conducto hepático derecho o biliar derecho, conducto hepático o biliar izquierdo, se unen, forman el conducto hepático común, que es este segmento. Al conducto hepático común se une el conducto cístico de la vesícula
y forman a partir de aquí el colédoco, siendo el colédoco, como podemos ver en esta imagen, el segmento más largo de la vía biliar extrahepática. Formando parte de esta vía biliar extrahepática tenemos a la vesícula, que se aloja en la fosita cística de la cara visceral del hígado y está compuesta por el fondo, el cuerpo, el cuello y el conducto cístico. Esas son las partes que componen la vesícula biliar: fondo, cuerpo, cuello y conducto cístico. En esta vesícula biliar es donde se almacena y se concentra la bilis. Esa es la función que tiene. Una vez que llega alimento rico en grasa, recordemos, este es el estómago, el fondo del estómago, esto es parte del cuerpo, han cortado el cuerpo, el antro gástrico y el píloro, y podemos ver la primera porción, segunda porción del duodeno, tercera, cuarta, este es el ángulo de Treis o duodeno yeyunal. Todo esto es el páncreas que vamos a describir a continuación. Entonces tenemos que cuando llega alimento rico en grasa a la segunda porción del duodeno, o sea, aquí hay un estímulo visceral del sistema nervioso visceral que ordena o le da la señal a la vesícula para que la presencia de grasa en esta porción por vía sanguínea se le da la señal al sistema nervioso visceral y hay una orden de contracción del músculo de la vesícula. Se contrae la vesícula, que está cargada de bilis, y esa bilis sale por el conducto cístico hacia el colédoco, a la ampolla hepatopancreática, a la segunda porción del duodeno a través de la papila duodenal mayor y comienza el proceso de emulsificación de la grasa. Entonces la función de la vesícula es almacenar y concentrar la bilis. Y una vez que hay grasa en la segunda porción, dieta rica en grasa, se secreta la bilis por contracción de la vesícula. Si hay una piedra aquí a este nivel, un cálculo biliar, obstruyendo la salida de la vesícula, el cuello, el conducto cístico, se contrae la vesícula y como está obstruido aquí, hay un cálculo biliar. Al contraerse la vesícula aumenta la presión dentro de la vesícula y al no poder evacuar la bilis porque está obstruido por una piedra a ese nivel, se desencadena un dolor cólico intenso. Esto es lo que hace buscar atención médica al paciente, le hacen un ultrasonido y le diagnostican cálculos biliares y hay que someter a la cirugía a este paciente de la extracción de la vesícula. La irrigación de la vesícula está dada por la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha. Generalmente es rama de esta arteria, de la rama derecha de la arteria hepática propia o hepática derecha. La inervación de la vía biliar y el hígado está dado por los nervios vagos y las fibras nerviosas que nacen de los ganglios celíacos que están rodeando al tronco celíaco. El tronco celíaco es esto que tenemos aquí. Ahí hay estas pequeñas masas chiquitas, son ganglios linfáticos, pero más o menos a ese nivel también hay unos ganglios con contenido de neuronas viscerales, y de esas neuronas salen las fibras simpáticas que inervan al hígado, a la vía biliar, al páncreas y al vaso. En cuanto al páncreas, está ubicado en el epigastrio y por medio del cuerpo y la cola se proyecta hacia el hipocondrio. Esos dos cuadrantes ocupa el páncreas. Cabeza y cuerpo, epigastrio, y la cola ocupa el hipocondrio izquierdo. Igual que el hígado, es una glándula anexa del tubo digestivo, secreta jugo pancreático hacia la segunda porción del duodeno para la degradación de los alimentos. Esta es la función digestiva exocrina y tiene una función endocrina
que gracias a la presencia de los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos en el páncreas, se secreta en estos islotes insulina, que es lo que le permite la función endocrina del páncreas de la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Así que el páncreas tiene una función endocrina que regula los niveles de glucosa en sangre, y una función exocrina, que es la liberación de jugo pancreático hacia el tubo digestivo, que participa en el proceso de digestión de los alimentos. El páncreas tiene, como pueden ver en esta imagen, 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. Desde el punto de vista de la anatomía de superficie, el páncreas tiene 3 bordes y 3 caras. Esta cara que tenemos aquí presente sería la cara anterior del páncreas. Tenemos una cara posterior y una cara inferior. Los bordes son borde superior, que como podemos ver se relaciona con el recorrido de la arteria esplénica, y un borde anterior y un borde posterior. Esos son los 3 bordes. Ya mencioné las 3 caras. Las relaciones anatómicas que tiene, pues no hay que olvidar la íntima relación que tiene con las 4 porciones del duodeno a través de la cabeza. La cabeza por medio de su cara posterior también se relaciona con el recorrido de la vena cava inferior. Se relaciona también con el pilar derecho del diafragma y con el origen, la parte superior del origen del músculo psoas mayor derecho. El cuerpo hacia atrás se relaciona con el pilar izquierdo del diafragma, se relaciona con el riñón izquierdo, y la cola, como podemos ver, se relaciona con el vaso. Eso es las relaciones posteriores. Hacia adelante, la cara anterior del páncreas, que es esta que tenemos de manera frontal, se relaciona con la cavidad, la trascavidad de los epiplones o la cavidad peritoneal menor, y por intermedio de esta cavidad se relaciona con la cara posterior del estómago. También se relaciona a nivel de la cabeza con la raíz del mesocolon transverso, que es el meso que sostiene al colon transverso, a la pared posterior del abdomen. En el interior del páncreas existen 2 conductos, ya los hemos mencionado. Tenemos el conducto pancreático principal, que se origina en la cola del páncreas, recorre el cuerpo y a nivel de la cabeza se une con el conducto colédoco y forman la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, que finalmente se abre en la papila duodenal mayor que hemos estado señalando en esta imagen. Ese es el conducto pancreático principal o de Wilson. Y tenemos también este pequeño conducto que se forma en la cabeza y drena siempre en la segunda porción del duodeno, a nivel de la papila o carúnculo duodenal menor. Este conducto recibe el nombre de conducto pancreático accesorio, aquí tenemos el nombre, o de Santorini. Estos 2 conductos son los que conducen el jugo pancreático hacia la segunda porción del duodeno para el proceso de digestión. La irrigación del páncreas está a nivel de la cabeza por las arterias hepatopancreáticas, pancreático duodenal superior y arterias pancreático duodenal inferior, que por la íntima relación que hay de la cabeza, aquí estamos observando a la arteria pancreático duodenal superior y aquí tenemos a la pancreático duodenal inferior. Estas arterias se anastomosan irrigando la cabeza del páncreas. El cuerpo y la cola del páncreas están irrigados por ramos pancreáticos que nacen de la arteria esplénica, que es la arteria que está destinada a irrigar el vaso.
Esta arteria recibe el nombre de esplénica porque en griego, la raíz griega splen significa vaso. Entonces, por esta relación que tiene la arteria esplénica al dirigirse al ilio del vaso, que tiene una relación estrecha con el borde superior del cuerpo y la cola, se aprovecha esta relación de esta arteria en su recorrido con el páncreas y de esta manera nacen las arterias pancreáticas que irrigan cuerpo y cola. La inervación ya la he mencionado, nervio vago y ganglios celíacos, que también se conocen como ganglios semilunares del plexo solar, que son ganglios viscerales simpáticos. En cuanto al vaso, aquí lo tenemos, está ubicado en el hipocondrio izquierdo. Aquí tenemos una vista de las dos caras del vaso que vamos a describir, la cara visceral y la cara diafragmática. Así que tiene las mismas caras del hígado. El vaso, tenemos que estar claro, es un órgano linfoide, es un órgano de defensa. Es un órgano que produce células blancas de defensa, leucocitos, linfocitos y anticuerpos y sustancias que participan en la movilización por el organismo de los anticuerpos. Una de ellas es la tufsina. Aquí vemos la ubicación topográfica del del vaso en el hipocondrio izquierdo. Vemos la relación de la cola del páncreas con el vaso. Tenemos que tiene un polo superior, un polo inferior, un borde anterior y un borde posterior. Tiene una cara diafragmática convexa que está en contacto con el hemidiafragma izquierdo, de ahí su nombre de cara diafragmática, y una cara visceral. Esta cara visceral del vaso se relaciona con la curvatura mayor del estómago y con la cola del páncreas. También se menciona que tiene relación con el riñón izquierdo y el ángulo izquierdo del colon. Estómago, cola del páncreas, ángulo izquierdo del colon y riñón izquierdo. Son los órganos que se relacionan con la cara visceral del vaso. En esta cara visceral del vaso tenemos la presencia del hilo esplénico, que es amplio, por donde penetran las ramas de la arteria esplénica que lo nutren. Y ahí mismo se origina la vena esplénica, que es la que drena la sangre venosa del vaso y la conduce a la vena porta, como ya hemos descrito anteriormente. El vaso, quedamos claro, no es un órgano, una glándula digestiva, es un órgano linfoide, similar en su funcionamiento en cuanto a la producción de células blancas y de involucramiento en el sistema de defensa, similar a los ganglios linfáticos, que tenemos centenares, miles de estos ganglios a lo largo de todo el cuerpo. Tenemos ganglios en la axila, tenemos ganglios en la región inguinal, en la cavidad pélvica. Aquí estamos viendo cantidad de ganglios relacionados, los ganglios pancreáticos, los ganglios biliares, etcétera, etcétera. El intestino delgado y grueso tiene presencia de cantidad de ganglios en el tórax, en la mama, etcétera, etcétera. Entonces el vaso es un órgano de defensa, es un órgano linfoide, similar a otro órgano linfoide muy conocido por nosotros, como son las amígdalas palatinas. La única razón por que se estudia el vaso con la glándula del sistema digestivo es porque su vena, la vena esplénica, conduce el grupo de hierro hacia el hígado a través de la circulación de la vena porta, y este grupo de hierro el hígado lo utiliza para formar nueva hemoglobina, y sobre todo desde el punto de vista digestivo lo que interesa es que este mismo grupo de hierro
es el que utiliza el hígado para formar el pigmento biliar, que ese sí sabemos que participa en el proceso de digestión. La irrigación del vaso está por, ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones, está por la arteria esplénica, que nace de este tronco arterial, rama de la aorta, que se llama tronco celíaco. Del tronco celíaco nace la arteria esplénica, que irriga al vaso. Y hemos dicho que es drenada por la vena esplénica, que se une al sistema de la vena porta. La vena esplénica específicamente se une a la vena mesentérica superior, que procede del intestino delgado, y juntas estas dos venas, esplénica y vena mesentérica superior, forman la vena porta, que se dirige al hígado, y en el hilo hepático hemos visto que la vena porta da una rama izquierda que penetra al lóbulo izquierdo del hígado y una rama derecha que penetra al lóbulo derecho del hígado. Hasta aquí el aporte de el estudio y el análisis de las glándulas anexas del tubo digestivo. Muchas gracias.